Nacional, Gabriela Rivadeneira. Queremos solidarizarnos con los estudiantes, los presidentes de las federaciones de universitarios públicos y privados por ese esfuerzo organizativo y por continuar en la lucha, porque así como ellos la mañana de hoy, hace 100 años, en 1918, el movimiento de proyección latinoamericana se dio y arrancó con la democratización universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Fue el cogobierno, un principio que nace desde este movimiento reformista denominado Reforma Universitaria que se gestó en Córdoba. No es extraño escuchar, y tendríamos entonces que repetir, que 100 años los universitarios han practicado una política populista. No, señores legisladores, eso no es populismo, eso es organización para reclamar la exigencia de los derechos por la educación universitaria. 100 años de avances en política universitaria, y no podemos hoy venirnos acá a dar el lujo, peor, en el Palacio Legislativo, de pensar siquiera en regresión de derechos que han sido ganados por los estudiantes universitarios durante todas estas décadas. Por lo tanto, rechazamos tajantemente esas expresiones vertidas en este pleno sobre igualar el populismo, que todos lo rechazamos, con una organización de base que esperemos que cada vez sea más fuerte desde los universitarios para la exigencia de esos derechos. ¿Cuáles eran los dos objetivos fundamentales que se plantearon entonces en esa época para propiciar el cogobierno? El primer objetivo era expresar internamente la autonomía universitaria respecto a los poderes oligárquicos. Y el segundo objetivo, democratizar la universidad con el propósito de romper el monopolio donde un grupo cerrado y reducido de profesores y autoridades tenían el control absoluto para tomar decisiones en términos de elección de autoridades, administración y decisiones de cuestiones académicas. Por eso, yo creo que es pertinente, y lo hemos hecho también desde los sectores universitarios, y acogemos esa solicitud de estos sectores de rechazar la propuesta del Consejo de Regentes, porque sin duda alguna vulnera el principio de cogobierno universitario y generan retroceso en relación a las conquistas universitarias. Se retrocede al permitir que un nuevo Consejo de Notables elija las autoridades de sus universidades cuando estamos hablando de las universidades privadas. En cuanto al porcentaje de cogobierno, los estudiantes han sido absolutamente claros y no están, por supuesto, ahí solamente para madurar académica y profesionalmente, sino también para madurar políticamente. Por eso es fundamental la participación de los estudiantes en el cogobierno. Y ellos lo han dicho, el 30% con voz y con voto dentro de las decisiones de cogobierno. Eso también nos permite principios de igualdad, de representación y de no discriminación. Además, debemos permitir que los estudiantes que deseen representar a su colectivo no sean limitados al respecto de calificaciones de su trayectoria académica, porque ese también sería un criterio restrictivo en su participación. El mismo criterio debe tenerse respecto a la representación de los estudiantes en el Consejo de Educación Superior, con derecho a voz y voto, uno por universidades públicas, privadas, de posgrado, escuelas politécnicas e institutos técnicos, designado por concurso público, esto para responder a la diversidad de la educación superior. Es fundamental recalcar los avances en políticas de género, y yo me refiero a una en especial. La mayor parte de deserciones de mujeres del sistema universitario son aquellas madres solteras que no tienen el apoyo necesario para continuar sus estudios. Por eso es fundamental que en estas reformas y en esta ley que ampara el sistema universitario se reconozca y se exija en las universidades públicas y privadas la existencia de guarderías para fomentar la protección, el cuidado no solamente de niñas y niños, sino y principalmente de las mujeres estudiantes universitarias y garantizar su permanencia en el sistema superior. Hay otro de los temas que ha sido planteado en estas reformas y es sobre los rectores de las universidades.
Se pretende suprimir la disposición transitoria que otorga un nuevo plazo para adquirir el título de PH o su equivalente, como aquí bien se lo ha mencionado. No obstante, se debe considerar la inversión del Estado que ha realizado durante los últimos 10 años para sustentar el costo de estudio de doctorado de estudiantes que han retornado al país y que hoy por hoy ya podrían ocupar esos cargos en las diferentes universidades. Y aquí, a propósito de otra de las críticas que se realizó en este pleno, decir que estoy absolutamente de acuerdo en la revocatoria de mandato de los rectores, especialmente cuando impidan la representación estudiantil en las decisiones de cada una de las universidades. Eso es pensar en que la colectividad universitaria, la llamada familia universitaria, realmente tengan todos una participación efectiva al momento de las decisiones dentro de la educación superior. Sobre la categorización de las universidades, pensar, si quieren, aquella propuesta de que tiene que eliminarse la categorización y que las universidades queden bajo su propio sistema de autoevaluación, sin duda alguna es un retroceso histórico dentro de la educación superior. Por lo tanto, esta categorización lo que permite es justamente la mejoría de la calidad. Recordemos, la peor discriminación es tener malas universidades y ojalá sea una premisa que comande el análisis de estas reformas a la Ley de Educación Superior. Con ello, consideramos y reivindicamos el reconocimiento de que la educación superior es un bien público, social y de derecho humano del que los Estados tienen la obligación y el deber fundamental de actuar para garantizar este derecho, tal como se sostuvo en la Declaración de Cartagena del 2008. Debe ser la expresión de una sociedad equitativa. En cuanto a las becas, esta mañana en las afueras de la Asamblea, mientras los estudiantes eran reprimidos por la policía, gritaban algunas consignas, y una de esas consignas era para la protección de la política de becas. Sí, la política de becas. Por lo tanto, esperamos que también las becas, que no solamente deben mantenerse, sino ampliarse a quienes no tengan la posibilidad económica de acceder a la educación, porque esta tiene que ser inclusiva, y mantener el criterio de calidad que fueron defendidos durante estos últimos 10 años. Ecuador fue el país de América Latina que más recursos económicos destinó a la educación superior. Fue el tercer país con más becarios en el mundo con relación a su cantidad poblacional. Ahora vemos con dolor cómo se quiere restringir y, peor aún, retroceder en la política de becas, especialmente de las becas por excelencia. Pero lo de esta mañana de los jóvenes universitarios fue solamente una demostración de que la organización es capaz no solamente de movilizarse, sino de manifestarse y de proponer la progresividad de los derechos, la gratuidad de la educación como reza en nuestra Constitución, pero sobre todo recordarnos que los legisladores estamos aquí para garantizar los derechos constitucionales, el avance, el progreso y la ampliación de los mismos. Así que esperamos, colegas parlamentarios, y a la ponente o proponente de este proyecto de ley en esta tarde, que también cuidemos como un tesoro a aquellos becarios que son los que regresan al país para promover una transformación del sistema, una transformación de un sistema dominante a un sistema para las mayorías del pueblo ecuatoriano. La educación para todos, educación gratuita, becas para disminuir las brechas de pobreza. Bien lo decían, y termino con esta frase, aquellos países que buscan la mejoría, mejorar sus condiciones de vida. Los países que buscan los proyectos del buen vivir son los países que tienen 3 prioridades: educación, educación y educación, porque solo la educación permite a sus pueblos tener condiciones para salir de la pobreza. Gracias, presidente. Muchísimas gracias.